Saludos, buenos días. Hoy estaremos desarrollando la actividad número 2 del cuadernillo 5 y vamos a trabajar esta actividad bajo el tema construye un cilindro. En esta actividad número 2 está en la página número 13. Esta actividad número 2 está en la página 13 y vamos a trabajar con estas consignas que presenta el cuadernillo. Debes de probar construir un cilindro y tomarle una fotografía, calcular la cantidad de materiales que necesita para construirlo, luego calcular su volumen para responder esta pregunta que están aquí y vamos a trabajar en la explicación. Bien, lo primero que debe de saber qué es un cilindro, cómo se forma un cilindro. En tu cuadernillo dice que para construir un cilindro necesitas un rectángulo y dos círculos. Hay muchas preguntas que debes responderte a través de la lectura de tu cuadernillo. Pues bien, para comenzar a responder las dudas, lo que necesita es dibujar con ciertas medidas específicas un rectángulo de cartón como este que está aquí y le deja alguna pestaña para que pueda pegar con ella tu cilindro a la base y hacer dos círculos, como te dice el cuadernillo, de cartón o cartulina con la medida establecida, y luego que tenga esos recortes de cartón o cartulina, entonces mano a la obra, forma tu cilindro. Pero vamos ahora a responder la cantidad de material que necesita para construir el cilindro. Bien, para calcular la cantidad de material que necesita para construir tu cilindro, debes recordar cómo está construido el cilindro. Está construido por un rectángulo y dos círculos. Este rectángulo tiene una dimensión especificada que va a ser de acuerdo al espacio y al área que tú quieres que el cilindro ocupe. Lo mismo son los círculos. Los círculos tienen que tener unas dimensiones previamente establecidas de acuerdo a la necesidad con que tú quieres construir tu círculo. Para construir tu círculo debe verlo en su justa medida y en su justa dimensión. Debemos de verlo desplegado en sus piezas originales, un rectángulo que tiene una longitud y una altura. Debe de saber qué longitud necesita y qué altura necesita para construir tu cilindro. En cuanto a el área de la superficie lateral que encierra el volumen del cilindro,
debe de saber qué longitud y qué altura necesita para tu cilindro. Y eso va a depender del radio del círculo que va a formar la base del cilindro. El largo del rectángulo del cilindro corresponde con la longitud de la circunferencia de su base y va a estar dada mediante la expresión 2 radio por pi o 2 pi por radio, porque los de los factores no altera el producto. Entonces, a partir de esa imagen, esa figura que corresponde a un cuerpo cilíndrico, vamos a deducir algunas fórmulas matemáticas. Por ejemplo, para la base, para el área de la base, o la cantidad de material de cartón o cartulina que necesito para construir los dos círculos, en caso de que lleve dos círculos, que lleve dos tapas. El área de un círculo equivale al producto del pi, que es una constante matemática que vale 3.14 por el radio, la longitud del radio al cuadrado. La longitud del radio va a depender de la necesidad para la cual se construye el cilindro. Pero como el cilindro tiene dos bases, entonces habría que multiplicar esa expresión por 2 y quedaría entonces para las dos bases del cilindro como el área de las dos bases es igual a 2 por pi por radio al cuadrado. Ahora necesitamos saber el área lateral, que es el área del rectángulo que va a envolver el espacio generado por el cilindro. Y va a depender de su longitud y de su altura. En este caso, la longitud del rectángulo que va a formar la superficie lateral del cilindro es igual a 2 pi por radio o a 2 radio por pi, porque el orden de los factores no altera el producto. Y también va a depender de la altura del rectángulo. Por lo tanto, el área lateral del cilindro será 2 pi por radio por altura. Recordando siempre que el pi es una constante matemática que tiene un valor aproximado de 3.14. Conocido esto, entonces podemos deducir la fórmula para el área total del cilindro como el área lateral más el área de las dos bases. El área total es igual al área lateral más el área de las dos bases. Y eso se deduce en una única fórmula. Bien, pero hasta ahora hemos visto solo fórmula. Pero vamos a suponer, vamos a hacer un supuesto, que me interese construir o nos interese construir un cilindro que tenga las siguientes dimensiones: radio 2.87 centímetros y altura 8 centímetros. Esto es un supuesto. El tuyo, no sé cuáles dimensiones tendrás. Tú debes de leer tu cuadernillo y ver qué tipo y cuáles dimensiones tendrá tu cilindro. Entonces, para calcular la cantidad de material, cartón, cartulina o cualquier otro material que vayas a usar, debemos de proceder calculando el área lateral y el área de las dos bases. Para el área lateral, la fórmula es 2 pi por radio por altura. Sustituyendo, ya
le dije que el pi tiene un valor aproximadamente de 3.14. Nuestro radio en cuestión, supuesto, es 2.87 y la altura es 8 centímetros. Entonces lo que debemos hacer es multiplicar 2 por 3.14 y lo que dé esta cantidad, este producto, se multiplica por 2.87 y esto se multiplica por 8. Entonces vamos a multiplicar 2 por 3.14 por 2.87 por 8 y eso será igual a 144.1888, es decir, 144.18, y si lo queremos redondear, podemos redondearlo a 144.2 si lo redondeamos a la décima. Luego, ese será nuestro resultado. 144.19, ¿por qué? Porque lo redondeamos a la centésima. Si lo quisiéramos redondear a la décima, entonces sería 144.2. Bien, ahora continuamos calculando el área de las dos bases. El área de las dos bases sería 2 por pi por radio al cuadrado. Sustituyendo 2 por 3.14 por el radio, que es 2.87 elevado al cuadrado. Lo primero que debemos de hacer es elevar 2.87 al cuadrado. Si decimos 2.87 elevado al cuadrado, tendríamos que eso sería 8.24 redondeado a la centésima. Luego, ahora debemos multiplicar 2 por 3.14 por 8.24. Multiplicamos 2 por 3.14 por 8.24. Y eso va a ser igual a 51.75 si lo redondeamos a la centésima. Luego, para la cantidad total de cartón o cartulina o cualquier material que vayas a utilizar, que es el área total del cilindro, sumamos el área lateral, que es 144.19 centímetros al cuadrado, más el área de las dos bases, que es 51.75 centímetros cuadrados. El área se mide en unidades cuadradas. Eso daría 195.94 centímetros cuadrados. Si aproximamos esa cantidad a la unidad más próxima, entonces el área aproximada sería 196 centímetros cuadrados. Y esa sería la cantidad de material, cartón, cartulina o cualquier otro material que tú vayas a utilizar para la construcción de tu modelo cilíndrico. Luego vamos a pasar a responder la siguiente pregunta. ¿Has construido tu cilindro? ¿Puedes ponerle arena dentro? Prueba a averiguar cuánta arena cabe dentro del cilindro. ¿Qué métodos puede usar para decidirlo? Entonces, el cuadernillo nos responde que medir la cantidad de arena que entra en el cilindro, si este es de paredes delgadas,
permite aproximar el volumen del mismo. Es decir que para la cantidad de arena debemos de calcular el volumen del cilindro. Y para esto el volumen del cilindro es igual a el área de la base por su altura. Esto es pi por radio al cuadrado por altura, por h. En este caso, h representa el valor de la altura. Pero antes de pasar al cálculo del volumen del cilindro que estamos trabajando, un cilindro supuesto, primero te voy a invitar que utilizando tu cuadernillo y tu cuaderno responda a la siguiente pregunta: ¿qué es un cilindro? ¿Qué es el área lateral de un cilindro? ¿Cómo son las bases de un cilindro? ¿Y qué es el área total de un cilindro? Leyendo tu cuadernillo podrás responder cada una de estas preguntas. A. El cálculo del volumen. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Y esto equivale al volumen, que es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Sustituyendo cada valor, en nuestro supuesto, el radio es 2.87 elevado al cuadrado. En este caso, la fórmula lo eleva al cuadrado. En nuestro supuesto, la altura del cilindro es 8 centímetros. Y el pi, que es la constante matemática que tiene un valor aproximado de 3.14. Lo primero que debemos de hacer es elevar al cuadrado, 2.87. Y daría 8.24 centímetros cuadrados. Ahora debemos multiplicar 3.14 por 8.24 por 8. Y eso sería 206.9888 centímetros cúbicos. El volumen se mide en centímetros cúbicos. Si queremos aproximar el volumen a la unidad más próxima, entonces el volumen para nuestro cilindro supuesto será 207 centímetros cúbicos de arena. Supóngase que quiero echarle agua, quiero saber la capacidad en litros de mi cilindro. Pues debo de saber que la relación entre volumen y capacidad es entre volumen y capacidad, la relación es entre centímetros cúbicos y litro. Y para eso debo de saber que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Esa es la relación que hay entre litro y centímetros cúbicos, entre volumen y capacidad. En caso de que queramos utilizar algún líquido para llenar nuestro cilindro. Bueno, pues hasta aquí es esta actividad. Ahora el desafío es que tú logres construir tu modelo cilíndrico. Gracias y nos vemos en la próxima actividad.